Bueno, buenas tardes. Continuando con el ciclo de conferencias, vamos a dar comienzo a la conferencia del académico Omar Franza, ex profesor de bioética de la Universidad Católica del Uruguay, sobre el tema despoblación del mundo, implicaciones éticas, sociales y culturales globales. El comentador de esta conferencia va a ser el académico Luis Carriquiri. Así que, Omar, muchas gracias por esta conferencia. El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor poder hablarles a ustedes y, y me da una gran satisfacción poder abordar este tema que hace muchos años que lo vengo trabajando, porque es un tema que me parece que es importante, ¿no? Yo no soy demógrafo, no soy sociólogo, soy bioético. La perspectiva que yo voy a adoptar, por lo tanto, es desde el discurso bioético. Y la bioética eh, no tiene datos propios, sino que tiene que basarse en los datos que provienen de la realidad, los datos que le vienen desde las ciencias, en este caso, las ciencias demográficas. Así que mi aproximación es desde la bioética, voy por lo tanto a utilizar los datos que otros me han proporcionado, ¿no? Mi propósito no es un análisis completo sobre este tema, sino una primera aproximación. Quizás tengamos que abordarlo en otras ocasiones, con otras perspectivas. Eh, para eso yo solamente quiero dar como un punto de partida al tema que, que merece ser abordado en otras ocasiones. Pero es importante que conversemos sobre él, que no lo ignoremos, porque, bueno, porque eso sería como irresponsable desde el punto de vista bioético. Bien, voy a abordar esta charla en tres partes. El primer punto va a ser ilustrar el fenómeno como problema. El segundo punto es ver las implicaciones culturales, económicas, éticas y políticas que tiene este problema. Y una tercera parte, si me da el tiempo, qué podemos y debemos hacer, ¿no? Eh, digamos que en 1950 eh, los científicos tuvieron una lúcida conciencia del efecto del cambio climático sobre la humanidad, pero tardó muchísimas décadas para que esa conciencia se incorporara a la reflexión y a la acción de la humanidad. Bueno, quizás con este tema pasa exactamente lo mismo. Recién de 1920 empezamos a tomar una conciencia más vívida del tema. ¿Por qué en 1920? Porque fue la pandemia y porque la pandemia llevó a darse cuenta de todo lo que podía implicar que de golpe no se tuviese una cantidad de personal para atender los problemas de la humanidad. Quizás tarde muchas décadas, también al igual que el cambio climático, para que la humanidad tome conciencia de la gravedad de este tema. Y habrá muchos que intenten, como el avestruz, esconder la cabeza debajo de la tierra y o negar el negacionismo de este tema, ¿no? Eh, Yo he manejado muchos materiales sobre esto, pero en los últimos meses he seleccionado estos tres, que son tres autores que han publicado informes este año 2025, actualizando más los datos. Spears y Geruso son norteamericanos, economistas. Morland es el primero dije son norteamericanos, el Morlan es británico y Shamir es es sudafricano. Los tres de distintos lugares, de distintas aproximaciones, han aportado datos que son el 90% de las gráficas que yo voy a mostrarles a ustedes, y la mayor parte de los datos son sacados de estos tres autores. Eh,
Bien, la realidad del déficit de nacimientos en el mundo es solo un asunto de la intimidad de las parejas. No hay nada que se pueda hacer si es solo asunto de la intimidad de las parejas. Podemos preguntarnos también, ¿es la solución para el deterioro climático y el calentamiento del planeta que nazcan menos niños? ¿Es la solución? Entonces podríamos respirar aliviados, ¿no? Dice un economista argentino español, ¿no? Dice, el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, es decir, culpar a otros de lo que sucede, ¿no? Bueno, con este tema también podría pasar lo mismo. ¿Cuál es el país del mundo con menos nacimientos? Es Corea del Sur, 0,7 hijos por mujer, y por lo tanto, de 100 padres, según esto, saldrán más o menos 40 niños, de esos 40 niños saldrán 16 nietos, y de esos nietos, 100 serán mujeres y 125 varones, porque, porque se emplea sobre todo la fecundación in vitro para la selección de sexo a favor del hombre y no de las mujeres. En 2 generaciones se calcula que en Corea desaparecerá el 84% de su población. Un asunto realmente grave, ¿no? 4 abuelos terminarán cuidando un nieto cuando antes era al revés, varios nietos cuidando un abuelo, ¿no? Esto es una gráfica que nos permite ver, vean las bolitas, 1950, 1975, en el año 2000, en el año 2025, cómo cada bolita es un país y cómo los países van bajando todos debajo del número 2, del número 2, que es el mínimo para el reemplazo generacional, ¿no? 2, 3 terceras partes de la población mundial vive ya hoy en países que están por debajo del reemplazo de la población. China tiene cada año 2.100.000 chinos menos que el año anterior por causa del descenso de la población. Rusia tiene 400 a 600.000 rusos menos cada año. Japón tiene 860, el año pasado, 861.000 japoneses menos que el año anterior, Italia 33.000 y así podríamos dar otros países, ¿verdad? Acá tenemos la- el descenso del mundo, la gráfica del mundo es la de más de arriba, 2,4, se acerca a 2, eh, y los países con más alto nivel adquisitivo, la línea negra, los países de alto poder adquisitivo, pero el mundo entero se está acercando porque tiene una media de 2,4 en este momento, ¿no? Y como síntoma de esto podemos ver que uno de los mecanismos comerciales que han habido es la construcción de shoppings o centros comerciales. En el año 1990 en Estados Unidos se construyeron 140 shoppings, pero a partir del año 2007 no se construyó ninguno y el 2008 empezaron a cerrar los shoppings. Ahí ven la fotografía del mayor shopping de Portugal con 4 pisos, 180 tiendas, que ya fue abandonado hace 8 años porque, por los dos motivos, por el cambio de hábitos de consumo, por un lado, pero sobre todo por la disminución de la población en torno a los shoppings. Eso es un síntoma, digamos, de esto que venimos diciendo, ¿no? Eh, Aquí tenemos eh, el recuadro rojo, según el IASA o según las Naciones Unidas, cuando empieza el descenso. Algunos dicen en 1175 y otros lo desplazan más al 2100, el momento que empezará la población a descender. Nosotros estamos aquí, todavía va a subir
más la población, se calcula que subirá más o menos hacia 9.600 millones de personas, o redondeando podríamos decir 10.000 millones de personas, y si sigue una media de 1,5 hijos por mujer, que es lo que se pronostica por, por todos los países que van incorporándose debajo del 2, entonces la caída será abrupta. Y bueno, este autor pone como en el año 2000 la gráfica de la población bajará sustancialmente, ¿no? Aquí tenemos los dos países más poblados del mundo. Tenemos la línea oscura negra es China, la línea gris es la India, eh, y la India superó en población a la China, pero sin embargo, prácticamente la mayor parte de los estados indios tienen una fecundidad menor que Gran Bretaña. Por lo tanto, es cuestión de tiempo, así como China tiene 1.300.000 chinos menos cada año, pronto empezará también la India a perder población, porque esa 2 de fecundidad bajará sustancialmente en los próximos años, es lo que se pronostica. Veamos entonces ahora las implicaciones de- o consecuencias del despoblamiento mundial. Eh, Podríamos decir que hay consecuencias de tipo económica, consecuencias de mantenimiento social, consecuencias afectivas, consecuencias políticas, consecuencias geoestratégicas. eh, y todas son consecuencias éticas porque todos traen perjuicios para las sociedades. Desde el punto de vista económico, es claro que se cargará más sobre el pecunio de los que trabajan, sobre los que no trabajan. Habrá mayores impuestos, habrá menos consumo, menos inversión, menos innovación y menos desarrollo para todos. En el cuanto al mantenimiento social, eh, los perjuicios serán graves porque habrá déficit de personal para las tareas esenciales de la sociedad. ¿Cuáles son las tareas esenciales de la sociedad? Bueno, la salud, la limpieza, el alcantarillado, el transporte, las cosechas, el mantenimiento de las energías, la inhibición de los incendios, la contrarrestación de las inundaciones y de los terremotos. eh, Habrá personal deficitario en todas esas tareas que son esenciales para el mantenimiento social. Las consecuencias afectivas son el sufrimiento por soledad de los ancianos, enfermedad mental, suicidio, niños que serán únicos en su gran mayoría, niños hiperprotegidos, niños individualistas, niños hiperexigentes en las nuevas generaciones. Desde el punto de vista político, habrá más poder electoral, los viejos tendrán más poder electoral sobre los jóvenes porque serán más los viejos que los jóvenes, eh, y al mismo tiempo, al haber más viejos, habrá menos creatividad, menos innovación beneficiosa para todos. Y desde el punto de vista estratégico, bueno, los perjuicios por déficit de reclutamiento para los cuerpos especializados de seguridad. La policía tendrá menos candidatos, la defensa, el ejército, los bomberos, el personal de búsqueda y rescate, todo eso tendrá menos número de gente joven para reclutar. Acá tenemos un esquema que hace uno de los autores en los cuales me estoy bajando. La menor cantidad de trabajadores hará que, por un lado, se recaude menos impuestos, se deteriore, por lo tanto, los fondos públicos, habrá, al haber menos trabajadores, menos consumidores, y por lo tanto bajará también el Producto Bruto Interno. Al haber menos trabajadores, habrá menos cuidado de las viviendas, y habrá por lo tanto un
decline en, en el cuidado y en la calidad de vida de las viviendas. Al haber menos trabajadores, habrá más sueldos más altos, y cuando los pocos trabajadores que habrá, al tener sueldos más altos, subirá la inflación y declinará las riquezas de las sociedades. Es un esquema, digamos, que va articulando todo lo que las consecuencias. A medida que la proporción de trabajadores activos en relación a la población no trabajadora se hace menor de dos, es decir, menor de dos, ahí se considera que y ese es el punto de inflexión, así como del punto de vista del cambio climático, el calentamiento mayor a 2 se considera un punto de inflexión. Bueno, desde el punto de vista de la relación entre trabajadores activos y jubilados, eh, menor de 2 se entra en grave riesgo. Menor de 2 significaría que un jubilado tendría que ser mantenido a nivel de impuestos por dos trabajadores. Cuando esa proporción es menor de 2, entonces es imposible que, que los impuestos recaudados por dos trabajadores mantengan la jubilación de dos jubilados. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Se tiene que hacer el cargo el Estado, y eso implica que el Estado se tiene que endeudar con todo lo que eso significa, veremos más adelante. En 1990, la relación de trabajadores activos y no trabajadores era de 5:3. Para el 2050 en toda Europa se supone que será 2, y en el 2100 la relación menor de 2, 1,7. Eh, en la pandemia se tomó conciencia de lo que significa para la humanidad no disponer de trabajadores para las necesidades esenciales. Por ejemplo, se cancelaron 1.500 vuelos en USA y en Gran Bretaña porque en la pandemia no había personal para mantener los vuelos, no habían pilotos, no habían controladores, no habían aeroservidores. Es decir, la humanidad, por causa de la pandemia, se encuentra que repentinamente no disponía de gente para poder mantener eso. Y eso hace que el déficit de personal permanente o de la disminución de la población, eso pueda ser de forma permanente. Las futuras catástrofes que sobrevendrán en el mundo no contarán con suficiente personal especializado para resolverlo de forma inmediata. Lo que se supone es que al no haber trabajadores para las necesidades esenciales, la reparación de gasoductos, de acueductos, de carreteras, de puentes, el colapso de redes eléctricas y centrales eléctricas, las inundaciones, los incendios, los terremotos. Ya en los Estados Unidos no hay suficientes guardavidas para atender a playas y piscinas. Así es, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud ha pronosticado que habrá 15 millones de falta de personal de la salud para el 2030, es decir, dentro de 5 años. Acá tenemos la gráfica, las líneas oscuras, va mostrando del 2030 al 2100 todos los países que se irán incorporando, digamos, a la falta de trabajadores esenciales. Es decir, que en el año 2100, 62 países no contarán con trabajadores esenciales. Actualmente ya en el Reino Unido un informe dice que hay más trabajadores de salud inmigrantes de Ghana dentro de Gran Bretaña que los propios trabajadores de salud que tiene en Ghana. La inmigración ha succionado los trabajadores de salud de Ghana, y
bueno, cuanto más va a disponer Gran Bretaña de trabajadores de salud para suplir las necesidades esenciales de la salud de Gran Bretaña, bueno, esa es una pregunta, ¿no? La inmigración puede paliar el tema durante algún tiempo, pero provisoriamente. El punto crítico de la población es cuando los países llegan, como decía antes, a una relación de 2 trabajadores por cada jubilado. Ahí les muestra distintos países, eh, eh, Japón, Italia, Corea del Sur, España, Portugal, Grecia, Alemania y Francia, los países que van entrando en los próximos, en 2020, 2030 y 2100, eh, que van a entrar por debajo de la línea de 2 trabajadores por jubilado. Uruguay, eh, que en el 2025 actualmente tenemos una relación de 4 trabajadores por cada jubilado. En el 2060, es decir, dentro de pocos años, también estaremos debajo de 2. Es decir, se necesitarán, eh, contaremos solamente con 2 trabajadores para mantener con sus impuestos, con lo que se recauda de sus impuestos para mantener a cada jubilado. Eh, Ese es el punto de inflexión. Aquí, bueno, lo que acabo de decir de los jubilados de Uruguay, em, la línea de 2 es la línea roja y ahí pueden ver entonces Estados Unidos, Japón, China e India en el 2055. ¿Qué países? Japón ya en el 2015 ya entra en la línea de 2 y van a entrar también China en el 2055. Europa en general en el 2055 va a entrar por debajo de ese punto de inflexión que es 2 trabajadores por cada jubilado. Veamos 2 ejemplos de Europa, porque Europa recién dijimos en el 2000, en el 2055 Europa estará en 1,9, ¿verdad? Bien, entonces, pero ya la proporción ha- se ha ido modificando, por ejemplo, en el Reino Unido. En el año 1950, el, los jubilados en relación a la masa de trabajadores era el 20% en el Reino Unido. En el 2025 pasó a ser el 30% y se calcula que en el 2100 los jubilados serán el 60% en relación a los trabajadores. Y lo mismo pasa en Italia del 15 al 40 al 80%. Y entonces, ¿quién es el que cubre este déficit? Son los estados que se tienen que endeudar. Y después vamos a ver las consecuencias de las deudas, ¿no? Japón, el despoblamiento de, Jap- de Japón es muy grave, quizás el más significativo de todos. En 1970, Japón alcanzó 100 millones de personas. En ese entonces, 1970, tenía 9 trabajadores por jubilado. En 2023 tiene 125 millones de personas, es decir, subió del 70 al 2023, subió de 100 millones a 125 millones, pero en el 2050, cuando baje y vuelva a tener 100 millones de personas, entonces Japón tendrá una relación de 1,5 trabajadores por jubilado, es decir, dentro de 25 años. Eh, China es otro caso muy emblemático. En el 2023 tenemos que comparamos 2023 y 2100. En el 2023, China cuenta con 983 millones de trabajadores, pero en el 2100 esos 983 millones de trabajadores bajarán a 293 millones de trabajadores.
En el 2060 se calcula que le faltará a China 63 millones de trabajadores. En el 2100 le faltarán a China 73 millones de trabajadores. Y China es tan grande que la inmigración no va a abastecer esos 73 millones de personas, de trabajadores que necesita para mantener la economía china, y por eso está China desesperada para poder resolver este tema demográfico, ¿no? Detroit fue una ciudad que podríamos preguntarnos si no es el prototipo del futuro global. En 1950, Detroit tenía 2 millones de personas, actualmente tiene 645 millones de personas. Es un caso de una ciudad que ha bajado, por lo tanto, su población. Y por eso Detroit es un buen ejemplo de lo que puede pasar a nivel global. Eh, Actualmente tiene 645.000 habitantes y 78.000 edificios abandonados. Aquí les muestro algunas de las fotografías que son muy común en Detroit. La municipalidad de Detroit entró en bancarrota, no puede sostener el mantenimiento de la ciudad, tuvo que recibir fondos federales. Ahí ven la estación de tren y las viviendas abandonadas. Y lo que pasa con las ciudades de Japón y de Detroit es que no solamente se deteriora arriba, sino que abajo, lo que sucede debajo de la ciudad también es caótico. ¿Por qué? Porque todas las redes subterráneas que hay en las ciudades necesitan mantenimiento. Y es bien, como decía, al haber menos trabajadores, habrá menos recaudación de impuestos y más gastos al Estado. Entonces el Estado tiene que pedir préstamos para poder hacer mantener el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, Francia gasta, ya vemos todos los problemas que está teniendo Francia en este momento, en gran parte por el presupuesto, gasta 50% de su PBI solo para servicios sociales y no se espera que disminuya. Los economistas tratan de mantener las deudas de los gobiernos que no superan el 60% del PBI. Pero el Fondo Monetario Internacional este mes de octubre ya ha dicho que la deuda mundial en el 2029 superará el 100%. Los economistas tratan que los gobiernos mantengan en una deuda no superior al 60% del PBI porque vienen otros trastornos económicos. Sin embargo, Japón, por ejemplo, veamos, Japón, eh, la deuda, los países que más deuda tienen son Singapur, Estados Unidos y Japón. Eh, Japón aumentará la carga a razón de $100.000 por cada ciudadano del país y eh, $190.000 por cada trabajador activo. ¿Eh? En este momento, 2025, la deuda japonesa es de 250% del PBI. Recién decía yo que los economistas tratan de que los gobiernos no superen el 60%. Pues bien, el salario medio de un trabajador japonés es $37.000. Y fíjense la deuda que el Estado japonés mantiene y hace recargar sobre cada trabajador, porque ¿de dónde va a sacar el Estado el dinero para pagar los intereses de las deudas? De los trabajadores, ¿no? Bien, todos los países aumentarán las deudas, no hay otra salida al déficit de población. ¿Qué alternativas se ofrecen a la falta de trabajadores activos por disminución de la población? Bueno, la primera alternativa es la inmigración. ¿eh? Eh, Solo África será en los próximos años la cantera para proporcionar trabajadores, pero esa cantera se agotará
en la medida que la fertilidad baje también debajo del umbral de reemplazo generacional. Además, la inmigración no soluciona problemas de los grandes países, China, India y Japón, países que tienen millones de déficit de trabajadores. Además, los trabajadores inmigrantes suelen ser trabajadores no calificados. Al ser trabajadores no calificados, pagan pocos impuestos o quedan exentos. No se olviden que en Uruguay hay una cierta escala, hay ciertos sueldos que no pagan impuestos. Y empiezan a pagar impuestos muy poquito y va aumentando de forma progresiva, porque así es el sistema progresivo de impuestos, como lo es en todos los países europeos. Pero claro, los trabajadores no calificados que llegan como inmigrantes solucionan el tema de proporcionar mano de obra para ciertos trabajos esenciales, pero no reportan fondos para los estados porque no pagan suficientes impuestos. El otro, la otra alternativa es el aumento de edad de jubilación, pero eh, Japón subió a 67 años la edad de jubilación, pero el cuerpo humano tiene ciertas limitaciones. Además, ciertas ocupaciones no admiten fuerzas disminuidas, como por ejemplo el trabajadores de la construcción, las cosechas, los mecánicos, los bomberos, las policías, los rescatistas, el ejército, los pilotos. eh, Hay cierta edad límite, es decir que esto del aumento de edad de jubilación soluciona parcialmente algunos problemas, pero no los temas. Lo otro es la robotización. Es cierto que los camiones, los taxis, los ómnibus, los aviones, el correo y otras actividades rutinarias pueden robotizarse. ¿eh? Los camiones pueden conducirse solos, los taxis pueden conducirse solos, los ómnibus pueden conducirse solos, los aviones pueden conducirse solos, pero hay ciertas actividades no rutinarias que resisten cualquier robotización. Y además, los robots siempre requerirán programación, control, mantenimiento, reparación. Y por último, tampoco pagan impuestos. Eh, Problemas afectivos de, de la falta de población, problemas afectivos en los ancianos y problemas afectivos en los niños. El déficit de población hará que los ancianos estén solos. Antes un anciano o dos llegaban a cuidar de varios nietos. Hoy es al revés. 4 ancianos cuidan del único nieto. Y bueno, bien conocemos en los países donde falta la población, digamos Europa, Japón y China y Corea del Sur, los ancianos deambulan solos por las plazas, se internan en la casa de salud o mueren solos en sus hogares, como vamos a ver en la siguiente transparencia. Y en el caso de los niños, son niños únicos, con por lo tanto, y en escaso porcentaje de población, y predominantemente varones, porque en todas estas sociedades hay una clara preferencia por los varones en relación a las mujeres. ¿Y cómo se hace esa preferencia o esa discriminación? Primero con el aborto selectivo y segundo utilizando las técnicas de fecundación in vitro que son muy comunes en el norte de África y en Asia. Esos niños únicos son niños hiperprotegidos, hipercuidados, hiperdelicados, dependientes, narcisistas, pocos colaboradores de equipos, esto es lo que dicen los psicólogos, menos confiados en sí mismos, inestables emocionalmente, individualistas, poco globalistas, cambiantes emocionalmente, cambian de trabajo y por lo tanto al cambiar constantemente de trabajo son generaciones que no mantendrán la cultura organizacional de las empresas donde trabajan y eso se ve desde el punto de vista empresarial como un problema. Aquí vemos Japón. Eh, Hay 4.000 ancianos que mueren solos cada semana. Y además hay enormes listas de espera para entrar en residencias que no dan abasto y hay empresas
empresas especialmente dedicadas a fumigar hogares con cadáveres de ancianos que mueren solos. ¿Eh? Es decir, ya está comercializada la fumigación de hogares de ancianos que han muerto solos. Ahí ven la foto de una escuela abandonada. En Japón se cierran 400 escuelas cada año y en los últimos años 6.000 escuelas se cerraron. Ahí hay bloques de edificios cerrados y también un supermercado que fue abandonado con todas las cosas adentro y porque las empresas ni ya no les vale la pena ni siquiera retirar lo que cuentan. El despoblamiento tiene otros factores desde el punto de vista social, emocional, que es la descreatividad. Despoblamiento también traerá descreatividad, menos gentes, menos intelectos, menos ideas, menos innovación para soluciones globales, ¿no? Ahí fíjense, eh, son los jóvenes los grandes innovadores, Bill Gates con 20 años, Bezos con 30, Slim con 25, Zuckerberg con 20, Jobs con 21, Benetton con 20, en fin, todos los grandes innovadores de la humanidad siempre son jóvenes, pero habrá, por lo tanto, menos joven, menos ideas, menos innovación. Dice Macarrón, un demógrafo español, bienaventurados sean los jubilados, porque de ellos es el reino de los votantes. Claro, al hacer más los ancianos, decíamos que Gran Bretaña sube a 80% la proporción entre jubilados y trabajadores. Bueno, tienen mayor poder electoral los ancianos. Y se dice que Gran Bretaña, bueno, los especialistas en electorado dicen que Gran Bretaña no habría salido del Brexit si no hubiera sido por el peso de los ancianos mayores de 65 años. Si no hubiera sido por eso, no habría salido Gran Bretaña del Brexit. A tal punto es, por lo tanto, lo que influyeron en esa decisión. El despoblamiento descontrolado y abrupto, ¿no? Que es lo que estamos tratando de ilustrar como problema, ¿solucionará el problema ambiental y el calentamiento climático? Podríamos preguntarnos eso. Bueno, la respuesta es no. Eh, Voy a tratar de mostrar en 3 gráficas por qué el despoblamiento no va a solucionar el problema ambiental. Aquí tenemos una gráfica, es un poco complicada, pero bueno, intenta mostrar en las abscisas son los años, en las ordenadas son, perdón, en las abscisas son los años, en la ordenada son los, las gigatones o giga- eh, gigatoneladas de carbón en la atmósfera. Bien, entonces se ha hecho el cálculo que si se estabiliza la población en 10 millones de personas, más o menos que es la gráfica de arriba, eh, y o se disminuye la población, que sería la gráfica de abajo, eh, es decir, que el despoblamiento sería en torno a 6.000 o 7.000 millones, ahora estamos en 8.000 millones, eh, sea que se disminuya a 6.000 o 7.000 millones, o sea que se suba a 10.000 millones, lo importante, lo decisivo es si se adoptan o no se adoptan políticas de descontaminación suficientes. Es decir, si no se adoptan políticas de descontaminación suficiente, da igual que tengamos 10.000 millones de personas o tengamos 6.000 millones de personas.
La diferencia entonces entre despoblamiento y estabilización poblacional depende de qué tecnología de decarbonización atmosférica se utilice. Esta transparencia también pretende mostrar lo mismo, que el calentamiento en la ordenada está los grados de temperatura, 2, 3, 4 grados de temperatura, y se ha hecho el cálculo entonces que si sea sea la estabilización poblacional en torno a 10.000 millones de personas, o sea el despoblamiento global en torno a los 6.000, 8.000 millones 6.000 o 7.000 millones de personas, recuerden que somos 8.000 en este momento, eh, depende de la utilización de tecnologías eficientes de descarbonización. En cambio, si se emplea tecnologías eficientes de descarbonización, entonces no hay diferencia entre tener 10.000 millones de personas o tener 6.000 millones de personas, y lo que ponen estos autores es que esta línea punteada es tan mínima la diferencia que no les permitió poner por separado la estabilización poblacional en torno a 10.000 millones de personas, o el despoblamiento bajándolo a 6.000 o 7.000 millones de personas. Es decir, que para evitar el calentamiento global a 2 grados en el año 2050, o a 4 grados en el 2150, entonces lo decisivo no es lograr el despoblamiento o la estabilización poblacional. Lo decisivo es el empleo de tecnologías eficaces de descontaminación población ambiental. Aquí vemos otra gráfica que nos permite ver que ah, tengo que utilizar los dos. Eh, Aquí vemos esta gráfica, cada pelotita es un país, pero hay algunos países que se muestran con nombre y apellido para, para dar a entender la diferencia que hay entre el aire contaminado y la densidad de población. Veamos Estados Unidos, que tiene esta densidad de población, porque en las abscisas es la densidad de población. Estados Unidos tiene la misma densidad de población que Níger. Sin embargo, la contaminación de Níger es inmensamente superior a la de los Estados Unidos. Otro caso, Corea del Sur tiene una densidad de población, y Japón y Singapur podemos considerar que densidad de población similares, alta densidad de población, la de Japón, la de Corea del Sur y la de Singapur, que es la mayor densidad de población de estos tres países. Sin embargo, la contaminación de Singapur, de Japón y de Corea es baja, un poco más alta que la de los Estados Unidos, pero baja, muy, muy inferior a la de China, a la de Nigeria o a la de India o la de Bangladesh, que tienen densidad de población similar a estos. China tiene un poco menos de densidad de población que Japón, eh, India tiene casi la misma densidad de población que Corea. Sin embargo, la contaminación de estos países es inmensamente mayor. ¿Por qué? Porque no emplean tecnologías de decontaminación eficaz. Lo que es decisivo, por lo tanto, es el uso de técnicas de descontaminación eficaz. Eh, Además, se ha visto que la población concentrada en ciudades contamina menos que la población dispersa en los campos. Eso también se ha visto como una cosa, ¿no? Bien, entonces,
Ahora viene la pregunta, ¿qué podemos, qué debemos hacer? Dice un periodista norteamericano muy sagaz, dice, para todo problema humano complejo, siempre surge una solución fácil, clara, plausible, pero equivocada. Cuando aparece como una solución fácil, entonces eso es equivocado. Eh, También dicen, le atribuyen a Abraham Lincoln que dijo esta frase: si me dieran 6 horas para talar un árbol, dedicaría las primeras 4 horas para afilar bien el hacha y las últimas 2 para talar el árbol. Eh, Bien, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer en esta charla? Es tratar de sacar una foto de esta situación, afilar el hacha, por decirlo así. No pretendo plantear la solución. Eh, mm, Aunque alguna cosa voy a decir, ya no me queda casi tiempo, eh, tendría que ir como terminando, no quiero abusar del tiempo de todos ustedes, ¿no? Pero hay algunas cosas que no son eficaces para afrontar estos problemas. Por ejemplo, es ineficaz la coacción estatal. La coacción estatal no sirve para nada a la hora de resolver esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la libertad de los seres humanos. Fíjense esta gráfica. No. Fíjense la gráfica que les muestro. Eh, Esto es el descenso de la población en varios países, en Hong Kong, en Rumania, en Corea del Sur, en Taiwán, en Tailandia y en China. Todos estos países que mencioné recién han bajado la población por debajo de la línea del 2. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que China lo hizo coactivamente, el gobierno chino, pero el gobierno de Tailandia, el gobierno de Corea del Sur, de Taiwán, de Rumania y de Hong Kong, para nada obligaron a su población. El descenso de la población, por lo tanto, no se debió a la influencia de los gobiernos. Y China lo que hizo fue, no hizo más que, que generar en la población china una cantidad de vulneración de los derechos humanos en una población china que igual hubiera bajado por propia tendencia, porque la urbanización, la, la educación y la tecnología es lo que lleva a la disminución de la población. Incluso Rumania, de las que están ahí, Rumania prohibió el aborto en los años 80 y sin embargo, a pesar de que prohibió el aborto para aumentar la población, Rumania siguió bajando y ahí es uno de los países que están en la gráfica, ¿no? China es uno de ellos, no sé cuál, pero uno de ellos. Eh, los intentos de paliar el despoblamiento pueden ser eh, incentivos de tipo económico, más adelante lo muestro, la inmigración selectiva, la prohibición de los abortos y de los anticonceptivos. Eso fue un rotundo fracaso. Cuando lo ensayaron los gobiernos comunistas, no funcionó en absoluto para aumentar la población, solo lo mejoró por un corto plazo, ¿no? Bien, los incentivos económicos son muy relativos, sí son incentivos económicos, si son incentivos económicos aislados de una cultura valorativa natalista. Ven, este es el caso de los países de la OECD, que la población bajó, la fertilidad bajó por debajo del 2 y sin embargo la totalidad de los países de la OECD pa- eh, para incentivar los nacimientos
llevó a un costo enorme del Producto Bruto Interno y sin embargo, fíjense que el enorme costo empleado por los gobiernos para incentivar la natalidad no mejoró el déficit de la natalidad. Son muy costosos para el Estado siempre que sean incentivos económicos aislados. Eh, China lo está intentando con un efecto casi nulo. Hungría gastó 5% del Producto Bruto Interno y la población siguió cayendo. Australia utiliza un bono de 3.000 dólares australianos por cada niño y subió de 1,75 a 2 al principio, pero luego cayó constantemente. Es decir, los incentivos económicos aislados sin una cultura valorativa natalista no sirve para casi nada. Bien, eh, yo termino, no voy a poder argumentar más, pero lo que sostengo es que el objetivo más justificable y beneficioso para la humanidad futura es no permitir el declive abrupto o el o el despoblamiento de la humanidad, sino buscar los medios para mantener estable la población humana en torno a los 10.000 millones de personas. Eh, si la, si termino con esta transparencia y le doy la palabra a mi comentador. A la siguiente, por favor. Eh, Decía que el objetivo éticamente más defendible es estabilizar la población mundial en torno a los 10.000 millones de personas, porque eso generará menos problemas que el colapso demográfico que implica tener una media de 1,5 de nacimientos por mujer. Evidentemente habrá un porcentaje imprevisible de, de personas, de parejas que decidan autónomamente no tener hijos en sus planes de vida, un porcentaje imprevisible de parejas en la sociedad. Pero entre aquellas parejas que libre y voluntariamente decidan tener hijos, con un promedio global de 2,1 hijos por mujer, podría mantenerse estable la población mundial por tiempo muy prolongado, en armonía con la calidad del planeta y sus habitantes, siempre que se utilicen las medidas eficientes tecnológicas para disminuir la contaminación y el calentamiento global. Bueno, tendría otras cosas para agregar, pero no quiero sacarle más tiempo a mi comentador y la dejo por acá. Voy a dar la opinión de un ciudadano más o menos informado y mejor informado por la exposición de Francia. Omar ha realizado una exhaustiva exposición sobre el tema de la caída de la población mundial, destacando expresamente su calidad de problema muy poco mencionado en la prensa o en las reuniones nacionales o internacionales. Es un problema que se ha presentado y esta es la otra característica, con enorme rapidez, ¿no? Es decir, no ha dado tiempo a que nos acostumbremos al tema, sino que se ha presentado rápidamente y por esa celeridad no ha logrado implantarse en forma arraigada en la conciencia de los habitantes del planeta. Acostumbrados a oír y leer sobre los riesgos de la sobrepoblación de la Tierra y los esfuerzos de tipo maltusiano para bajar la población de la Tierra que venimos oyendo desde nuestra juventud, este desvío en la dirección opuesta está lejos de haber penetrado en el ámbito de las preocupaciones
universales, fundamentalmente por esa rapidez que ha mostrado Omar en sus diapositivas. No voy a reiterar las consecuencias sociales, económicas y familiares del fenómeno, muy bien descritas por Omar, pero sí acentuar que, como todo fenómeno global, no tiene soluciones mágicas y aplicables con facilidad, por lo que resulta urgente hacerlo visible y cercano en el ámbito de la discusión personal, nacional y universal. Ya hemos visto qué difícil resulta implantar en la discusión pública el tema del cambio climático y sus posibles soluciones, porque las conciencias colectivas están más urgidas por los problemas más inmediatos y acuciantes de la realidad política de cada país. Pero este nuevo tema de las consecuencias de la caída acelerada de la población de nuestro planeta y sus soluciones posibles deben ser encarados ya para emprender sin tardanza la lucha para anclarlo en la conciencia universal y ayudar a buscar las vías para remediarlo. El tema clave, ¿no?, es que la decisión de tener o más hijos no pasa fundamentalmente por los gobiernos o las instituciones internacionales, sino por un protagonismo mucho más restringido, el de las parejas y sus hijos buscados, pues los no buscados tienden a desaparecer gracias a los métodos anticonceptivos. Un reciente informe del Fondo Población de las Naciones Unidas, publicados en 2025, se enfocó en la respuesta de unas 14.000 personas en 14 países para entender las razones de la baja fecundidad. Un 39% sostuvo que las limitaciones económicas afectan su capacidad para tener la cantidad de hijos que desean. Y un 31% declaró que hubiera deseado tener más hijos. Consecuentemente, algunos países han intentado favorecer indirectamente una mayor natalidad, mejorando las condiciones sociales favorables para padres y recién nacidos, estímulos económicos para ambos progenitores, licencias parentales más prolongadas para ambos, bonos extras por nacimiento, mejor sistema de cuidado. Pero como dijo Omar, los resultados a corto plazo no han sido promisorios y en muchos casos las medidas han sido resistidas por haber sido concebidas dentro de un rechazo con tintes racistas contra la inmigración o consejos machistas que indirectamente cuestionan la nueva situación social de las mujeres. Probablemente el tema va más hondo y esa es la encrucijada en la cual llegué después de pensar esto. El affecto societatis, el ethos de las nuevas generaciones, está mucho más centrado que antaño en la realización personal de cada uno de los miembros de la pareja, en especial entre las clases altas y medias, y los hijos son vistos, consciente o inconscientemente, como una amenaza a la concreción de dicha realización. Las ayudas estatales pueden quizá ayudar a disipar este temor, en especial ese 31% que declara que le gustaría tener más hijos, pero no pueden sustituir esa decisión libre de la pareja. ¿Qué nos queda por hacer, por tanto? Desgraciadamente, y ojalá me equivoque, no demasiado. Plantear el problema en los foros y medios de comunicación a donde tengamos acceso y confiar en que las parejas jóvenes vayan tomando conciencia de su responsabilidad en este problema, en la medida que su agravación, con las consecuencias que señaló Omar, vaya erosionando esos mismos sueños de realización que quisieron proteger evitando los nacimientos. Mientras tanto, bienvenidas las medidas sociales pronatalistas por su valor intrínseco, pero sabiendo que la experiencia reciente, que su experiencia en la cifra de natalidad, no va a servir para solucionar el problema. Muchas gracias, académico Carriquiri. ¿Comentarios o preguntas? Académica Belsarina. Bueno, excelente. Un tema que nos deja pensando ahora, no solo en las consecuencias, sino en las causas. Es decir, se ha escuchado que esto fue predeterminado hace muchos años por
poderes del mundo que dijeron que había que bajar la población. ¿Qué opinan ustedes de eso? Académico Ricardo Pou. Si no te veo. Quería felicitar a ambos por las exposiciones, especialmente bueno, a Omar que tuvo la parte más prolongada y más fina, pero también fueron muy lúcidas las apreciaciones del comentarista. Y sí, creo que hemos estado manejando algo que es absolutamente imaginario. Desde Malthus en adelante, estamos pensando que tenemos demasiados habitantes para una capacidad de alimentarlos cada vez más escasa. Y la realidad es esta que nos ha planteado con estas consecuencias, eh, si se quiere, alejadas, que uno como médico, por supuesto, y nunca se hubiera imaginado, y que me felicito de haber oído este análisis con tanto criterio de tipo económico que ha hecho Omar, que a mí me ha sorprendido, y también las imágenes esas que tú mostraste de las ciudades, y de esas consecuencias a veces invisibles que vamos a tener, quizá no lleguemos individualmente a percibirlas, pero que las futuras generaciones sí o sí van a tener que enfrentar. Por eso pienso que nosotros como academia y Academia de Medicina eh, 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 hacemos muy bien en traer este tema a discusión, quizá a difundirlo y a tomar, para que la gente tome en general conciencia conforme se ha insistido más en el asunto del cambio climático. Los felicito a ambos. ¿Algún comentario más? Ah, la pregunta de Cristina. Está el informe Kissinger famoso, salió en 1970, donde Kissinger plantea de que el aumento de población era una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Ese informe estuvo secreto desde 1970 y se desclasificó en 1984 y ahora está accesible, cualquiera de ustedes pueden leerlo. Ese informe Kissinger lo que dice es que hay que disminuir la población porque el aumento de población puede generar, digamos, rebeliones que lleven a desconocer el protagonismo de los Estados Unidos en el mundo y una simpatía hacia los enfoques marxistas y comunistas, y por lo tanto era necesario bajar la población y había que enseñarle a los niños desde chiquititos que es malo tener muchos hijos. El informe Kissinger es cierto. Yo no creo que el informe Kissinger haya influido en China eh, o, o en la Unión Soviética, pero bueno, es mi impresión personal, ¿no? Yo no creo que, o sea, el gobierno chino eh, aplica la ley de un solo hijo porque ellos tenían su propia percepción demográfica de las gravedades de China, pero no se dieron cuenta que los chinos, al tener que optar por un solo hijo, optaban por el hijo varón, de tal manera que ahora los chinos tienen un verdadero problema porque no consiguen mujeres para casarse, porque son mucho más varones que mujeres. Y entonces las mujeres lucran con los varones porque, digamos que al mejor postor, al que les ofrecen más sueldo, más, en fin, más nivel económico, en fin, lo que sea, ¿no? Yo no creo que, digamos, que China y Estados Unidos, y que la Unión Soviética y todos los países satélites hubiesen seguido la recomendación
de Kissinger, pero Kissinger sí condicionó la ayuda económica a los países desarrollados según aplicaban o no aplicaban esa agenda de bajar la población, eso seguro. Gracias. Yo me acuerdo del tema de las campañas malthusianas para bajar la población. Fue motivo también de luchas gremiales en nuestra época joven, contra los intentos malthusianos de Estados Unidos y las campañas de planificación familiar. Yo creo que, sin embargo, que el problema acá es que el invento mató al inventor y lo que de repente perseguía era una estabilización de la población, ¿no? Ha rápidamente devenido en una caída que no se pensaba que fuera tan rápida, ¿no? Y en este momento entonces el mundo experimenta un problema nuevo que todavía no sabe qué instrumentos tiene para solucionar. Y yo digo que es nuevo porque me parece que es un tema más que nada cultural y valorativo, ¿no? La que decide es la pareja. Y la pareja entonces va a depender del ambiente en el cual vive, de sus valores culturales, de sus valores filosóficos, de sus valores religiosos, donde no es posible generalmente hacer grandes campañas, ¿no? Porque tampoco hay un pluralismo en la sociedad. Así que me parece que es por lo menos hacerlo visualizar y mostrarle la rapidez con que se está dando, ¿no? Me parece que eso es por lo menos el primer punto a seguir adelante. Académico Perrier. Lo primero, felicitar a la Cameco Franza por la claridad y la cantidad de datos con muy buen respaldo que nos ofreció. Lo segundo que reflexionaba es que Uruguay es un adelantado en esto. Uruguay se adelantó a su época. Y creo que la razón de eso es que Uruguay tuvo unas modificaciones sociales, unos beneficios sociales, socioculturales, educacionales muy superiores a lo que fue sucediendo en el resto de Latinoamérica, por ejemplo. Y eso llega a que es una sociedad más hedonista, menos solidaria y más cómoda, y hace que la gente no quiera correr el riesgo de los hijos, los problemas, y ahora últimamente todavía eso está agravado en que las construcciones, los edificios, están hechos para familias de un hijo o dos hijos. Entonces, hasta el urbanismo condiciona la natalidad. Creo que en el fondo lo que está pasando en el mundo, que el mundo no se había dado cuenta, nosotros lo estamos viviendo ahora en problemas que se nos plantea con la seguridad social. El 4-1 puede llegar a ser mucho menos. Y si bien yo colaboré en aumentar en 4 la población del mundo, mis hijos la aumentaron en 5, mis 6 hijos, porque no se tienen tantos hijos. Entonces, el equilibrio es muy difícil de mantener. No hay que tener ni muchos ni pocos, parecería, para que el mundo se mantenga igual. ¿Algún comentario más? No, decir que desde el punto de vista ético podríamos, yo me gustaría concluir diciendo que invertir en cuidar ancianos es una obligación ética, pero invertir en aumentar el número de hijos y cuidarlos y contener a las parejas que deciden tener hijos, eso es también un deber ético y de eso depende la armonía y el progreso de la humanidad del futuro. Yo quería hacer no, si no hay nadie más, un último comentario porque me interesó mucho la gráfica que mostraste en que la decarbonización, los métodos de carbonización reducen las toneladas de carbono de la atmósfera mucho más que la reducción de la población. En una diferencia notoria lo que se proyecta. Eso está en línea con lo que últimamente en la prensa estuvo hablando un biólogo uruguayo que trabaja en Chile en estos temas y que recalcó que si seguimos con la forma de producción y la economía que tuvimos desde los años 50 hasta ahora, que ha sido llamado la gran aceleración, eso
eh, consume nuestros recursos y no soluciona nada. Porque estuvimos pensando durante todos estos años en el mundo en el que vivíamos, pero nunca pensamos que vivimos del mundo, consumiendo nuestros recursos fósiles. Y que el futuro está en el cambio de la producción y, por supuesto, con los cambios demográficos consecuentes. Así que me parece un dato fundamental. Nada más, muchas gracias a todos. Llegado a este punto, tenemos que preguntarnos entonces, a la luz de todos los datos que hemos dado, a la luz de las complicaciones severísimas de un descenso abrupto de la población a nivel mundial, tendríamos que preguntarnos cuál es el objetivo éticamente más justificable y más beneficioso para la humanidad futura, y tendríamos que decir que la opción que menos consecuencias negativas va a tener a la población mundial es mantenerla en torno a los 10.000 millones de personas. Por lo tanto, ese objetivo implicaría no un descenso brusco, sino un mantenimiento de la población. Evidentemente que para mantener la población en torno a los 10.000 millones, se cuenta con parejas que deciden autónomamente no tener hijos en sus planes de vida, y eso es su derecho. Pero entre aquellas parejas que libre y voluntariamente decidan tener hijos, entonces con ellas la humanidad debería aspirar a que se lograra tener una media global de fecundidad de 2,1 hijos por mujer. Si tenemos una media de 2,1 hijos por mujer, podemos mantener la población mundial en torno a los 10.000 millones y de esa manera evitar todas las consecuencias negativas que el colapso poblacional va a tener si la dejamos reducir abruptamente la población a 6.000 millones, a 5.000 millones o aún menos en total. Evidentemente que para lograr el mantenimiento de la población en los 10.000 millones es necesario tomar las medidas de mantenimiento de la calidad ambiental del planeta, es decir, las medidas tecnológicas necesarias para mantener una descarbonización que impida que los gases de efecto invernadero eleven la temperatura por encima del 2 grados, tomados como referencia o puntos de inflexión en el calentamiento global. Pero eso supuesto, el mantenimiento de los 10.000 millones de personas, se ha visto que no hay gran diferencia con un descenso brusco siempre y cuando se tomen las medidas ambientales necesarias. ¿Cuáles serían, por lo tanto, el objetivo demográfico, podríamos decir? ¿Cómo mantener la población en los 10.000 millones? Bueno, para eso se requiere un aspecto de valores. Se requiere hacer sentir a las parejas que desean tener hijos, que la parentalidad de 2 hijos o más es motivo de realización personal, que no contradice la búsqueda de felicidad personal, que podría ser combinada con otras satisfacciones existenciales a lo largo de su vida y que podría ser sinérgica con éxitos laborales, intelectuales y profesionales. Es decir, que para lograr el
el mantenimiento de la población mundial en torno a los 10.000 millones, primero hay que ayudar a las parejas a que sientan que la parentalidad puede ser satisfactoria en cuanto a realización personal, satisfacciones existenciales y éxitos laborales e intelectuales. ¿Cuáles serían los facilitadores de ese sentimiento demográfico existencial básico que podríamos llamar? Bueno, los factores facilitadores podríamos decir que es el factor cultural, el factor religioso, el factor laboral y el factor doméstico y económico. Bueno, vamos a intentar decir algo de cada uno de estos factores, más o menos agrupados así de forma arbitraria como referencia. Primero, los factores culturales son los valores, lo que hacen la diferencia. Es la cultura natalista lo que hace la diferencia para que las parejas deseen tener hijos. Podríamos citar como ejemplo lo que sucede en el actual territorio de Israel y de Palestina. En este territorio la fecundidad es mayor de 2 y no está bajando, no está bajando, porque los israelitas y los palestinos, tanto de raza judía como de raza árabe, tanto de religión judía, islámica o cristiana, todos tienen una cultura que les hace sentir que los hijos son un tesoro y un orgullo. Por lo tanto, eso es a eso le llamamos la cultura natalista que habría que generar en todas partes, en todos los países, esa cultura natalista, tratando de fortalecerla con los demás aspectos que vamos a mencionar. Pero la cultura natalista es algo como previo, por decirlo así. Podríamos citar también como ejemplo de esta cultura natalista un fenómeno que últimamente se ha vuelto viral en las redes sociales, que es un grupo sueco llamado Armonía Paterna, que consiste en que 5 matrimonios jóvenes de en torno a los 30 años, 5 matrimonios jóvenes, cantan canciones populares suecas, pero junto con sus hijos que no tienen más de 10 años. Este grupo musical llamado Armonía Paterna se ha vuelto viral, es decir, con una cantidad enorme de reproducciones de sus composiciones musicales, no solo en los países escandinavos, Suecia y países escandinavos, sino en el resto de Europa, porque este grupo de alguna manera está traduciendo una cultura natalista que está subyacente en las sociedades occidentales. Estamos hablando de Suecia y Suecia tiene una fecundidad de 1,43. Uruguay tiene 1,18, pero digamos que Suecia está con una fecundidad baja. Sin embargo, este grupo Armonía Paterna de 5 matrimonios que cantan juntos con sus hijos traduce que en los países desarrollados hay una cultura natalista que es necesaria fortalecer y continuar. Bueno, a eso apelamos cuando decimos que hay que buscar los medios por parte de todos los estados del mundo de fortalecer esa cultura natalista que está presente en las sociedades y que es necesario potenciarla. El otro factor que favorece este asunto de la cultura natalista es el factor religioso. Ahí ven en esa transparencia, en el círculo azul, en el cuadrado azul,
las grandes religiones, judías, hinduistas, cristianos y musulmanes, todos tienen una media superior a 2,1. Bueno, la religiosidad es un factor muy importante como generador, como potenciador, como sostenedor y como justificador de una cultura natalista. Y ahí en la transparencia pueden ver que los sin religiones tienen una media mundial de 1,7 hijos por mujer. Y los budistas, que es una especie de filosofía, pero no propiamente una religión, 1,6. El otro factor son los incentivos económicos. Los incentivos económicos aislados no sirven para nada, pero los incentivos económicos cuando fortalecen y acompañan una cultura natalista previamente instalada en las parejas que desean tener hijos, entonces sí tienen su eficacia, ayudan. ¿Y cuáles serían esos incentivos económicos y comportamientos domésticos? Bueno, primero los alojamientos facilitados y adaptados para las parejas con hijos, se necesitan casas adaptadas. Segundo aspecto son las facilidades institucionales para el cuidado permanente y para la formación académica de sus hijos, no solamente la formación académica en los estadios iniciales, primaria y secundaria, sino a nivel universitario, y facilidades para el cuidado permanente junto a los padres. Tercer aspecto doméstico sería la carga parental compartida, facilitado y potenciado por la educación que brinden los estados, por los medios de prensa, los medios de comunicación, los agentes de opinión, todo aquello que lleve a que la carga parental sea vivida de forma igualitaria. Y cuarto incentivo económico serían las vacaciones familiares, es decir, toda pareja, toda familia tiene necesidad de momentos de esparcimiento, y ahí es donde el Estado debería potenciar y subvencionar esas vacaciones vividas en familia. El tercer factor, que podríamos llamar laboral, que está también vinculado con los anteriores, nos referimos a que la necesidad de que las familias que desean tener hijos, las familias que tienen esa cultura natalista, puedan tener licencias especiales, no solamente durante la maternidad, sino también en periodos extras durante la educación de sus hijos, porque toda familia sabe que no solamente se necesitan momentos de dedicación exclusiva a los hijos durante la maternidad, sino también en periodos de enfermedad de los hijos. Bueno, esas licencias especiales financiadas por el Estado, para que los padres puedan estar al lado de sus hijos en momentos, claro, que todo tendría que estar comprobado y justificado, y para eso las legislaciones adecuadas, ¿no? El segundo factor laboral serían las ausencias para cuidados circunstanciales. También toda familia sabe que a lo largo de la educación de los hijos, los padres necesitan ausentarse para cuidados especiales, sobre todo en cuidados de la salud, o a veces para momentos de fortalecer los aspectos deportivos de los hijos cuando tienen que competir en un país, en otro, todo eso que toda familia ha vivido en algún momento, bueno, financiado por el Estado, potenciado por el Estado, porque todo eso fortalece la experiencia de la familia, de que el Estado realmente le da importancia a la educación de los hijos, no solamente la educación institucionalizada, sino la educación extra, como por ejemplo lo deportivo. Tercer
aspecto laboral, los descuentos especiales para canastas de alimentación, de alimentos y de medicamentos, perdón. Cuarto punto, las guarderías cercanas al trabajo y las cuidadoras subvencionadas en el hogar, cuidadoras que en otros países les llaman canguros, ¿verdad? Bien, pero insisto en que tienen que ser subvencionadas por el Estado. Las parejas deben, siendo que las parejas que tienen hijos son los grandes benefactores de la humanidad, porque están proporcionando las nuevas generaciones de trabajadores, entonces es necesario que esas parejas que optan por tener hijos sepan que el Estado recompensa su esfuerzo mediante, como dije acá, guarderías, cuidadoras subvencionadas. La madre asegurada en su carrera profesional, acá está donde también las universidades tienen que involucrarse, haciendo carreras a medida de las madres, para que las madres puedan articular su responsabilidad educativa y los padres también, los varones, puedan articular con las debidas, digamos, interrupciones cuando esa interrupción es por la educación de sus hijos, y que de esa manera la madre o el padre sientan que su carrera profesional no es interrumpida, aunque puede hacerse más lenta en función de las responsabilidades circunstanciales de la paternidad. Tendríamos entonces que decir que como conclusión general, que podemos hacer algo. El problema de la disminución repentina de la población, el colapso descontrolado de la población, no es un hecho ante el cual no podamos hacer nada. Tenemos que decir no al despoblamiento descontrolado. No podemos ignorar ese hecho, no podemos cerrar los ojos ante ese hecho, pero tenemos que saber que se puede hacer algo, y todo lo que hemos dicho antes apuntan a ese podemos hacer algo como Estado, como sociedad, como cultura, como religiones. Tenemos que decir también sí a la estabilización incentivada de la población mundial en torno a los 10.000 millones, y para eso se requiere una fecundidad media mundial de 2 o más hijos por mujer, mantenido esa fecundidad por aquellas parejas que libre y voluntariamente eligen ser progenitoras. Es decir, que la fecundidad, podríamos decir, no es un asunto exclusivo de la intimidad de cada pareja. La fecundidad es de alguna manera una responsabilidad que debemos asumirlo todos. Las parejas que no quieren tener hijos y las parejas que quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de la población es un bien social de toda la sociedad, no es un bien social solamente de las parejas que quieren tener hijos. Por lo tanto, bueno, un último mensaje conclusivo. Podríamos decir que invertir en cuidar ancianos es hacerlo éticamente correcto, pero al mismo tiempo invertir en aumentar el número de hijos y contenerlos bien es garantía de progreso humano y es garantía de una innovación sostenida de la humanidad, y por lo tanto es hacer lo éticamente correcto. Pues bien, les agradezco que me hayan escuchado. El objetivo de esta conferencia no es agotar el tema. Dijimos antes que cuando ante un problema tan complejo como este surgen respuestas fáciles y sencillas, entonces es casi seguro que esas respuestas fáciles y sencillas son equivocadas. Es un problema sumamente complejo, es un problema que es importante conversarlo,
es importante abordarlo, es importante no ignorarlo, es importante hacer que todos los involucrados en la sociedad podamos, unos de una manera u otros de otro, tomar parte en lo que puede llegar a ser una solución a este problema que amenaza a la humanidad con un descenso abrupto y descontrolado de la población.